Buen día compañeros, profesores y público en general. Mi nombre es Carlos y yo les voy a presentar algunos conceptos de electricidad, continuando con un simulador para después pasar a un circuito ensamblado con elementos cotidianos. Comencemos. En esta ocasión vamos a resolver algunas preguntas. ¿Cuál es la relación entre tensión eléctrica y voltaje? ¿Para qué nos sirve saber la intensidad eléctrica que tiene un circuito? ¿Cuáles son las unidades de medida de voltaje, intensidad de corriente y la resistencia? ¿Y de dónde se obtienen? Y vamos a ver un ejemplo práctico de estos conceptos. Pregunta número 1. ¿Cuál es la relación entre tensión eléctrica y voltaje? El voltaje o tensión eléctrica es una magnitud física que representa la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. Si dos puntos tienen una diferencia de potencial, habrá un flujo de electrones. Podemos hacer una analogía con un circuito de agua, en el que el agua podrían ser los electrones, el potencial o energía potencial es el voltaje, y los ductos libres o estrechos son los conductores o las resistencias. En la figura número 1 podemos observar un contenedor de agua. La energía potencial más la presión ejercida representa el voltaje, ocasionando una velocidad mayor en el agua. La figura 2, la energía potencial es menor por la altura, ocasionando que la velocidad sea menor comparada con la figura número 1. Pregunta número 2. ¿Para qué nos sirve saber la intensidad eléctrica que tiene un circuito? La intensidad eléctrica es la cantidad de corriente que pasa en un punto durante un determinado tiempo. Esto es el flujo de electrones pasando a través de un conductor. Si sabemos la cantidad de corriente dentro de un circuito, podemos brindar la cantidad adecuada a los componentes del mismo. Si brindamos demasiada corriente, los podemos quemar, o si no brindamos la suficiente, los componentes no podrían funcionar. Pregunta número 3. ¿Cuáles son las unidades de medida del voltaje, intensidad de corriente y la resistencia? Las unidades son para voltios, que se representa con una V mayúscula, es para el voltaje. Los amperios, que se representa con una A mayúscula, es para la intensidad de corriente. Y los ohms, que se representa con una letra griega omega, es para las resistencias. La relación entre estos conceptos es que un amperio es igual a un voltio sobre un ohm. ¿De dónde provienen? Pues el voltaje es el potencial para hacer un trabajo. Un volt equivale a un joule de energía sobre un coulomb. Es la energía necesaria para mover carga a través de un circuito. El amperio es la cantidad de electrones que pasan en un punto en un tiempo dado. Un ampere es igual a un coulomb sobre segundo. En la analogía con el agua, la corriente es la cantidad de litros que pasan por un punto en un segundo. El ohm es la unidad de la resistencia. Se representa mediante la letra griega omega. Es la oposición que reciben los electrones al desplazarse a través de un material. Si los materiales que tienen una gran resistencia se llaman aislantes. Por el contrario, si poseen una baja resistencia se llaman conductores. En el caso de los conductores, las estructuras atómicas más ordenadas presentan menor resistencia. En el caso, el oro tiene una estructura atómica más ordenada que el cobre. Es por eso que tiene una menor resistencia. Continuamos con un caso práctico. Se conecta a una fuente de 1.3 voltios, dos resistores de 4.7 kiloohms y uno de 2.2 kiloohms. La conexión es en serie. Nos pueden contestar las siguientes preguntas. ¿Cuál es la resistencia total del circuito? ¿Cuánta corriente pasa por el circuito? ¿Cuál es la caída de voltaje en cada resistencia? Este es un diagrama de cómo estaría construido el circuito. Tenemos dos resistencias de 4.7 kiloohms y una de 2.2 kiloohms. El voltaje es de 1.3 voltios. Contestando la primera pregunta, ¿cuál es la resistencia total del circuito?
Por ser una conexión en serie se asumen las resistencias solamente, dos de 4700 ohms y una de 2200 ohms. En total suman 11600 ohms. Segunda pregunta: ¿cuánta corriente pasa por el circuito? Aplicando la ecuación amperios es igual a voltaje sobre resistencia, tenemos que dividir los 1.3 voltios de la fuente entre los 11.600 ohms. El resultado es 112.07 microamperes. Por último, ¿cuál es la caída de voltaje en cada resistencia? Solamente tenemos que multiplicar la corriente por cada resistencia, dando como resultado la caída de voltaje en la resistencia número 1 es de 0.52 volts, la caída de voltaje en la resistencia 2 es igual, 0.52 volts, y la caída en la resistencia número 3 es 0.24 volts. Si sumamos todas estas caídas, nos va a dar el voltaje total del circuito. Ahora el circuito que vimos de manera teórica lo vamos a ver en el simulador. Tenemos dos resistores de 4.7 kΩ, un resistor de 2.2 kΩ y una fuente de 1.3 voltios. En el caso teórico, la corriente total del circuito era de 112 microamperes. Ahora vamos a ver el simulador que nos dice. Posicionamos la flecha en cualquier cable y nos dice que es de 112.07 microamperes. Esto quiere decir que nuestros cálculos fueron correctos. En la caída del voltaje en la resistencia número 1, el primer cálculo nos dio 0.52 voltios. Si los posicionamos aquí, podemos ver en la parte de abajo el VD, que es 526 milivoltios. Esto quiere decir que es 0.52 voltios. La caída de la resistencia 2 es el mismo valor, 0.52 voltios. Y en la resistencia número 3 nos dio 0.24 voltios y en el simulador nos da el mismo valor. Esto quiere decir que todos nuestros cálculos fueron correctos. Ahora vamos a ver este circuito en la vida real con resistores reales y fuentes de voltaje reales. ¿Qué tal? Ahora sí estamos aquí con el circuito ensamblado con los elementos cotidianos. Primero vamos a medir el voltaje. Esta es una pila que contiene 1.3 voltios. Vamos a medirla. Colocamos la escala correcta para medir voltios de corriente continua. La escala es 2.5 voltios. Esto quiere decir que vamos a medir en la escala del 0 al 250. 250 significa 2.5 voltios. Y va bajando 2, 1.5, 100, 0.5 y 0. Medimos el voltaje de la pila. Ahí nos dice, está entre el 100 y el 150, 125 y 130. Quiere decir que es 1.3 voltios. Ahora vamos a medir cada resistencia. Colocamos en escala correcta. Ahora vamos a medir en múltiplos de 1000 y vamos a ver la escala verde que está hasta arriba. Vamos, para medir las resistencias, ahorita está desconectado el circuito, no pasa ninguna corriente. Se tiene que medir la resistencia sin corriente. Entonces medimos la primera resistencia. Nos da 4.5.6 entre el 5, está entre el 5 y el 5 y el 4.5. Esta resistencia de 4.7, entonces nos está dando una lectura correcta.
La segunda resistencia también es de 4.7 según la caja, y nos da la misma medición, 4.6, 4.7. No nos da correcto por la tolerancia de 5% de cada resistencia. La tercera nos da una lectura de 2.2. Esta resistencia es más exacta y, como dice la caja, sí está correcta, 2.2 kiloohms. Ahora vamos a medir la corriente. Colocamos la escala en 0.5 miliamperes. Vamos a ver la segunda escala de arriba hacia abajo, que va de 0, 10, 20, 30, 40, 50. Eso significa que es 0.5 miliamperes, 0.4, 0.3, 0.2 y 0.1. Colocamos correctamente las puntas y en serie. Podemos ver la lectura, que es 0.1, 0.11, 0.12 miliamperes. Comparado con lo que sacamos en los cálculos, es un cálculo correcto. Ahora sí, ya terminamos nuestros cálculos y lo ponemos en posición off para que no se dañe el multímetro. Ahora sí es todo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos después. Gracias.